que considere oportuno en cuanto a la letrada, se ha dispuesto su protesta. Señoría, es suficiente, es suficiente. Se pone de pie la denunciante. Buenos días. Contesta las preguntas que le van a hacer a continuación. En primer lugar, su letrada. Sí, con la venia, señoría. Vamos a ver, doña África, usted ha desarrollado un momentito, si me disculpa. En primer lugar, lo que es objeto de este juicio respecto del denunciado son unas posibles injurias o vejaciones. Se trata de una falta en la que es posible el perdón del ofendido. Entonces, lo que le quiero preguntar, parece todo indicar que no, pero si usted, en caso de que el denunciado le pidiese perdón, estaría dispuesto a perdonarle y no se celebraría el juicio. No. No, ¿verdad? Bueno, pues contesta las preguntas que le hace ahora la letrada. Sí, con la venia, señoría. Como le estaba preguntando doña África, usted ha desempeñado el cargo de concejal en el Ayuntamiento de Pozuelo. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Desde qué fecha? Pues desde mayo de 2003 hasta mayo de 2011. En relación al denunciado que comparece en el día de hoy, concretamente don Anacleto Rodríguez Moyano, es una persona, usted ha tenido conocimiento evidentemente a través de la publicación de diversos artículos con contenido referido a usted. Sí. Vamos a ver, las manifestaciones o expresiones que esta persona, don Anacleto Rodríguez, ha publicado en relación a usted, ¿nos las puede concretar exactamente a qué se referían? ¿Se referían a su labor en el consistorio o iban más allá a cuestiones personales? ¿Nos podría relatar? Vamos a centrarnos en lo que es concretamente objeto de la denuncia y del procedimiento, letrada. Que son las manifestaciones publicadas por este señor en el periódico. Bueno, pues entonces si le concreta respecto de cada uno de los artículos. Pues que concrete en relación a los artículos, que además quedaron, se adjuntaron con la propia querella criminal, y aunque sea de una manera breve ilustrativa, el tipo de expresiones proferidas contra doña África, que son objeto, que consideramos que son atentatorias muy curiosas. Sí, hay varios artículos, efectivamente, y bueno, al principio los artículos, pues concretamente los que firmaba Capitán Pozuelo, pues eran artículos dentro de su labor periodística, entiendo. Yo sé que los políticos pues hacemos una labor y estamos expuestos a que la gente opine sobre la labor que hacemos, si les gusta o no. Hasta ahí está todo perfecto, pero claro, ya hay algún artículo del Capitán Pozuelo, concretamente el último y alguno anterior, bueno, pues que pone en duda ya no mi capacidad de concejal, que bueno, eso lo dejo a su criterio, yo no le conozco de nada, yo creo que a mí tampoco, pero en fin. Lo que, claro, en el último en concreto, bueno, pues habla de mi familia. ¿En concreta de qué artículo habla usted? Es que de memoria no lo sé, si usted me... un artículo, no sabe el título tampoco. El último, sí, el último es Epitafio África Sánchez, ese es el último, pero hay alguno otro, bueno, hace alguna referencia también a cómo llego a ser concejal de Pozuelo. El artículo no está firmado por el cliente. Sí, está firmado por su cliente. No, pero tiene que ser objeto de este procedimiento. Claro, sí. Entonces, por un lado, está el artículo aportado con la denuncia inicial o la querella inicial como documento número 8, bajo el título La Perejil, que se atribuye al Capitán Pozuelo. Sí, no, ahí, bueno, pues él hace da su opinión. Usted conoce ese artículo, ¿verdad? Sí, se aportó junto con la querella. Sí, uno de ellos, donde usted considera que se lesiona su honor. No es concretamente en ese, es que hay otros artículos, le estoy diciendo que el del Capitán Pozuelo, en esos primeros artículos él habla de mi labor como concejal, que está dentro de mi cargo, o sea, yo no me quejo de esos artículos. Entonces, el artículo aportado como documento número 8, junto con la querella, usted no denuncia nada respecto de ese artículo. No, de ese artículo en concreto no. Pero señorías, sí, hombre, el tono, discúlpeme, el tono que se va utilizando, incluso... No, pero vamos a ver, es la denunciante quien tiene que decir si denuncia o no por ese artículo. Bueno, bien... Y me está diciendo que no. A ver, se siente ofendida y que le parece... Bien, no, hombre, ofendida, claro, uno se siente ofendido en cuanto que hablan mal de él. La pregunta es muy clara. ¿Usted denuncia algo respecto del artículo que aporta como documento número 8? Pero es que si me va a preguntar artículo por artículo, claro, me gustaría tenerlos en frente, porque es que no me los sé de memoria. Pues a ver. No, espere, quédese bajo. A ver si le... Bueno, pues sí, en este en concreto él hace mención a que está seguro que el olvidable se refiere al anterior alcalde de Pozuelo, don Jesús Sepúlveda, dice que tuvo un par de razones de peso, como poco, para nombrarla en su día concejal. Sí, me parece injurioso. Y feminista. Muy bien, pues puede seguir. Machista, perdón.
¿Por qué considera usted que es injuriosa esa expresión? ¿A qué cree usted que se está refiriendo o cualquier persona puede entender a qué se está refiriendo? Hombre, pues a mi pecho, concretamente. Es decir, él está cuestionando la manera o la forma que ha tenido usted de acceder a... Sí, anteriormente él habla de mi currículum, que mi currículum no es lo suficientemente bueno como para llegar a ser concejal, y entonces él habla de que por lo menos el anterior alcalde debió de tener un par de buenas razones. Claro, obviamente no habla de mi pecho, pero en fin, 2 buenas razones de peso. Yo considero que me injuria. Vamos a ver, posteriormente usted ha dicho que de manera inicial la labor de este señor en sus artículos periodísticos de alguna manera iban enfocadas a su labor en el ayuntamiento, ¿no? Como concejal. Sí. Esto, digamos que varía notablemente con posterioridad, es decir, hay artículos que sigue publicando este señor en el cual ya no solamente se refiere a usted, sino que ataca directamente a su marido. Sí. ¿En qué sentido le ataca o cómo consideran ustedes que también se atenta al honor a usted evidentemente y que de alguna manera pues se amplía a su familia? Bueno, pues porque alguien, porque no sé quién, hace una... Bueno, sí, el Diario de Pozuelo hace una investigación a todas las empresas de mi marido y bueno, pues quieren hacer ver que yo desde el Patronato de Cultura y como presidenta del Patronato de Cultura y concejal de Cultura he hecho contrataciones o he dado trabajo a las empresas de mi marido que ellos dicen que tienen relación con la cultura. Vamos a ver, ¿estas manifestaciones también han sido realizadas por este señor, por el denunciado que comparece hoy? Creo que es que ese último artículo yo no sé si consta aquí o no. Me refiero a él en sus artículos periodísticos, que han sido numerosos y siempre centrados en la misma persona. Pero le vuelvo a repetir, tiene que concretar respecto de qué artículo, a qué artículo se está refiriendo, y para que se compruebe que es objeto de este procedimiento. Pero no solamente los artículos, señoría, evidentemente, sino bueno, pues además como el Diario de Pozuelo es de libre acceso a través vía internet, se pueden localizar los artículos, algo constatable, no manifestación de parte o una apreciación personal en África, está publicado y está escrito. Al día de la fecha sí, continúa. Yo no dudo que esté publicado, pero claro, me tiene que concretar respecto de sus escritos de denuncia, donde se hace referencia a esas afirmaciones por las que usted pregunta y en qué documento de los aportados. Es que, discúlpeme, señoría, con el debido respeto, además que te comparece, con curta circunstancia, evidente, es que hay más denunciados, evidente, aparte del señor que comparece hoy, que firma con seudónimo de Capitán Pozuelo. Hay otras personas que en la misma línea publican artículos, evidentemente, y que es lo que motivó, obviamente, sí, ese cúmulo. El juicio de faltas no es en abstracto contra personas indeterminadas, sino contra, en este momento, contra la única persona que ha sido identificada como autor de ciertos artículos, supuestamente. Tiene que centrarse, me escucha, por favor, aunque no me vea. Tiene que centrarse usted en los artículos o los hechos que se atribuyan o se imputen al denunciado que esté identificado y respecto del cual se celebra hoy el juicio de faltas. Bien, vamos a ver, en algún momento también este periodista ha hecho manifestaciones respecto a usted en cuanto a su patrimonio y la obtención del mismo. Sí, pero es que letrada no existía. La pregunta la tiene que concretar respecto de alguno de los artículos. En el documento, lo que pasa, señoría, que ahora pues mismo... Eso es lo que me refiero yo. El documento 10 no sé concretamente, porque le insisto, como esto es una acción contra varias personas, evidentemente, y se han aportado numerosos artículos... El documento 10 aparece firmado por Virgilio González. Claro. Es el otro que... Claro, no es este señor, evidentemente. Bueno, concretamente... vamos a ver, don Anacleto Rodríguez Moyano ha suscrito un artículo en el cual incluso se refiere a su marido, aunque sea con posterioridad, evidentemente, porque esto se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo, en el cual además le acusa de ser uno de los firmantes del manifiesto vinculado al golpe de Estado del 23 de febrero. Sí. Pero letrada, le vuelvo a decir, tiene que decir a qué artículo se refiere, porque si no es que no sabemos si ese artículo es objeto o no del procedimiento. No es objeto. Ya, pero señoría, estamos en el mismo contexto y con la misma no dudo que sea el mismo contexto, pero lo que es objeto del juicio son hechos concretos, bueno, que han sido denunciados y que aparecen enumerados en la querella inicial con unos numerales del 1 al 10 o al 11 y después aparecen en una ampliación también otros hechos. Entonces tiene que decirnos a qué hecho y a qué documento de los aportados se refiere. No solamente la querella, señora, sino con posterioridad se procedió a ampliar. Pues eso es lo que le digo yo. En relación, vamos a ver. Para concretarse, efectivamente era también el denunciado que comparece hoy en cuanto a un artículo 19 de octubre
un artículo que publicaba con el título que relación guarda el marido África Sánchez con el Ayuntamiento de Pozuelo. Sería respecto al documento 1 del escrito de ampliación, ¿verdad? Exactamente. Bueno, pues lo único que insisto, señoría, y aunque evidentemente nos han ido ampliando, sucesivamente se han ido produciendo comentarios y artículos de la misma manera. Por eso yo le estoy preguntando, porque ya es conocedora, ya se lo he publicado, de un artículo, uno de los últimos, concretamente el de mayo del 2011, en el cual este señor, don Anacleto Rodríguez, pues vierte una serie también de manifestaciones. Pero es que no está en fase de alegaciones para hacer afirmaciones. Si quiere puede preguntarle, pero primero pregunte sobre lo que es objeto de la denuncia. Pues eso es lo que le estaba preguntando, pero es que le digo que primero pregunte sobre lo que es objeto de la denuncia. Entonces, respecto al documento 1 del escrito de ampliación de denuncia, ¿quiere preguntarle algo? Si evidentemente se cuestionaba o se ponía en tela de juicio la manera en que usted había adquirido su patrimonio, pues ya el patrimonio que tiene. Sí. ¿En qué términos nos lo puede expresar, doña África? Bueno, pues lo que se dejaba entrever o de alguna manera clara se estaba diciendo. Pues dejando entrever que anteriormente a ser concejal mi patrimonio era, pues bueno, era menguante y que no se sabía de dónde había salido el patrimonio que tenía ahora, los coches, en fin, mi casa de veraneo. Vale. Vamos a relacionar los artículos publicados y solo nos vamos a ceñir a los que hayan sido publicados por don Anacleto Rodríguez. ¿Qué repercusión ha tenido en su vida personal, familiar, incluso profesional? ¿Cómo le ha afectado esta serie de imputaciones? Porque incluso se la vinculaba con casos hoy en día pendientes de enjuiciamiento, como el caso Gürtel y demás, sin haber realizado, evidentemente, sin ningún indicio de prueba y valorando de una manera arbitraria. ¿Qué repercusión ha tenido en su vida? Pues hombre, repercusión laboral, pues mucha, porque era un cargo público, estaba pendiente de celebrarse unas elecciones, las listas electorales se estaban realizando y bueno, pues cuando hablas de un cargo público poniendo en duda su gestión mal hecha en cuanto ya no a que guste a alguien como trabajo, no, sino que contrato por el valor encima de lo que está estipulado, que si mi patrimonio ha sido adquirido de una forma fraudulenta a raíz de que soy concejal, pues todas estas cosas influyen obviamente en las personas que tienen que hacer las próximas listas electorales. Y bueno, la prueba de ello es que no volví a salir de concejal en ninguna lista por ningún municipio. Entonces eso a nivel laboral, a nivel personal, pues obviamente pues mucho, porque esas cosas me afectaban, me siguen afectando pues mucho, aunque no lo quiera, pero son, en fin, es poner en duda mi honor y mi trayectoria política y laboral y en fin, pues me han afectado mucho. Vamos a ver, al día de la fecha estos artículos, incluidos los publicados por el denunciado, siguen colgados en internet, es decir, se tiene acceso a los mismos, ¿verdad? Sí. A pesar de que usted ya no, desde el mes de mayo del pasado año, ya no es concejal en el Ayuntamiento de Pozuelo. Sí. Vamos a ver, la querella que se interpuso en su nombre iba dirigida también contra Cauromedia y el Diario de Pozuelo. ¿Quién es el director del Diario de Pozuelo? Pues yo ahora en este momento no lo sé, en aquel momento Juan Adalid. Juan Adalid, ¿qué relación tiene don Juan Adalid con la actual alcaldesa de Pozuelo? Es su sobrino. O sea, el director en ese momento y también redactor jefe del periódico Diario de Pozuelo. Es sobrino de su marido. Sí. Y en la actualidad ella es la alcaldesa. Y fue el momento en que usted dejó de ser concejal, cuando ya había interpuesto la querella contra el periódico, ¿verdad? Sí. Pues ninguna pregunta más, señoría. Muy bien, el letrado de la parte denunciada. Sí, con la venia. Vamos a empezar por el segundo artículo que ha mencionado usted, el documento número 1 del escrito de ampliación en el que dice que se habla de su patrimonio, etcétera. ¿Tiene usted alguna idea de quién es el autor de ese artículo? ¿Quién lo firma? No lo sé. Aquí no aparece firma. Lo digo porque no aparece pero pondrá redacción o pondrá algo. Sí, es que alguien lo ha escrito, pues, obviamente. Puede ver usted qué artículo es. Es el documento número 1 del escrito de ampliación. Es que en mi fotocopia justo la parte de... estará mejor en los autos. Claro, se le está atribuyendo a mi cliente y creo que no es el autor. Efectivamente pone redacción. Alguien lo habrá escrito, no lo sé.
Pero no tiene usted noticia de que sea mi cliente o sea otra persona, ¿tiene algún indicio? No, yo no. Ninguno. Bien. Y entonces, por lo tanto, quedamos en que lo que usted considera injurioso es, en el único artículo firmado por mi cliente, documento número 8, la expresión "el olvidable tuvo un par de razones de peso como poco". ¿Usted de dónde deduce que se está refiriendo, como ha dicho, a su pecho y no a otros motivos, o a otras razones, o a algo indeterminado? Sí, podían ser mis ojos, o mis pies, o mis manos. Podrían ser también. Podrían, sí, claro, efectivamente. Efectivamente. Bien, y por último, cuando dice usted que le ha afectado en su vida laboral, en su vida política, en su historial político, etcétera, se refiere que le ha afectado en concreto la expresión que el olvidable tuvo un par de razones de peso, o se refiere a todos estos artículos que haya aportados en general? Claro, a todos los artículos que haya aportados. Perfecto, no hay más preguntas, señoría. Perdón. Sí, puede aclarar. Es que efectivamente el último artículo, que creo que no consta ahí porque ha sido posterior, claro, todo esto es de mayo del 2009, todo ha seguido, ha habido publicaciones después. El último artículo en concreto que no está ahí, que se titula Epitafio África Sánchez, está firmado por el capitán Pozuelo también. Vale, y ese es el artículo que le ha hecho usted. Cualquier tipo de gesto usted. Exacto. Y ese es el artículo que le ha hecho usted especial daño. De él sí. Epitafio, de él sí. El que no es objeto del procedimiento. De él sí. No hay más preguntas, señoría. Pues se puede sentar, gracias. El denunciado se pone de pie delante del micrófono. Usted no está obligado a declarar. Buenos días. Por tanto, solo si quiere, conteste las preguntas que se le van a hacer a continuación por las partes, o en su caso alguna que pueda hacerle yo. Bien. La letrada de la parte denunciante. Sí, con la venia, señoría. Vamos a ver, don Anacleto. Usted ha venido realizando la publicación de ciertos artículos en los que hace mención expresa a doña África Sánchez. Hice una galería de concejales en donde hice un artículo retrato de todos los concejales del Ayuntamiento de Pozuelo y estaba la señora Sánchez. Pero disculpe, don Anacleto, yo no me estoy refiriendo a ese artículo que está usted... Quiero decir que he escrito varios artículos en el diario de Pozuelo. Yo le estoy, y eso lógicamente como periodista que es usted, y que de manera asidua pues colabora en el diario de Pozuelo y publica amplios y extensos artículos, me estoy refiriendo concretamente a doña África, no a la galería de concejales que usted me está mencionando. Es decir, usted ha escrito... Yo escribí uno sobre la... Le vuelvo a decir, estamos en una fase no de alegaciones, sino de preguntas. Entonces, por eso le quiero concretar a don Anacleto, no en relación al resto de los concejales, sino yo me estoy refiriendo concretamente a que nos relate los artículos publicados en relación a doña África. Sí, por ejemplo, yo soy el capitán Pozuelo. Cuando enteré que me andaban buscando, pues dije, yo voy a publicar uno diciendo que yo soy Anacleto Rodríguez Moyano, el capitán Pozuelo. Bueno, por ejemplo, lo escribí, sí. Y dije porque tenía seudónimo. Los que aparecen firmados con el seudónimo de Capitán Pozuelo son los míos. El diario Pozuelo son artículos que usted escribió, ¿verdad? Sí. Excepto este último que se llama Yo soy el capitán Pozuelo, que firmo ya con mi nombre propio, diciendo que bueno, he usado el seudónimo como una tradición del periodismo en España durante muchos años. Pero ese artículo lo publica usted a raíz, porque acaba de usted mencionar, porque me estaban buscando. Sí, a través de la propia dirección del periódico. No, me llamó la policía y me dijo... Claro, pero es que fue a requerimiento del juzgado. Sí, a requerimiento del juzgado. Cuando me entero de eso, digo, oiga, que no pasa nada, que yo soy el capitán Pozuelo, ¿no? O sea, Bueno, refiriendo a los artículos que usted ha publicado, le insisto, existe un número determinado de artículos que solo van exclusivamente referidos a doña África Sánchez. No. El que mencionamos como la Perejil... Sí. Se va dirigido a doña África. Ya le he dicho que retraté a todos los concejales de Pozuelo y uno de ellos era la señora Sánchez y le llamó la Perejil. Va referido a doña África. ¿En qué sentido, o las manifestaciones que usted vierte, presiones y demás, eran una labor crítica a su labor como concejal en el consistorio, o eran más a nivel personal? No, era a nivel profesional y a nivel político puro. Lo que pasa es que están hechos absolutamente con un tono de humor. Y bueno, pues, pero no hay ningún tipo de nada personal. ¿A qué se refiere usted cuando publicó en uno de sus artículos que el alcalde había tenido un par de razones para nombrar a doña África? Hombre, para que lo aclare usted, porque lo hemos entendido mal. Pues no sé, tiene un par de razones, pues ella misma lo ha dicho, ¿no? Pues un par de razones, puede ser 2 manos, 2 pies, dos que ella es, para hacer protocolo, pues es una señora muy guapa, no sé, llevaba protocolo en aquel momento, que tiene, pues, tiene la cultura suficiente. La elección como concejal en sus cualidades físicas. No, y también en sus cualidades mentales, hombre, como no, intelectuales, sí, hombre.
Sí, sí, por supuesto. Que también había un par de razones. ¿Y por qué no puede haber un par de razones? Y 17, y 43, y 85, y 5, y 2, y 1. Pero no se refiere usted a sus cualidades intelectuales, ¿no? Aunque usted la haya mencionado ahora que puedan ser sus cualidades. Sí, lo ha puede puesto ser. Mucho en entredicho, su falta de preparación. Hombre, sí, yo he puesto entredicho su preparación. Claro. Bueno, señoría, que le haga preguntas, es que está... Sí, no, pero yo pregunta quiero que me conteste. La pregunta es, ¿a qué se refería con esa expresión que profirió? Que parece que el resto de los ciudadanos entendemos con un tono peyorativo, machista. Bueno, peyorativo, no sé. Sí, no entiendo que no es peyorativo en absoluto. Así, la denunciante, curiosamente, bueno, pero yo lo entiendo que no es así. Quería que nos lo aclarara. Pero yo le estoy diciendo que no es así. Entonces, que no es así. Se refería? Bueno, pero pues es una forma de escribir como otra cualquiera, vamos, no tengo por qué decir a un par de razones o 17 razones, es que no tengo por qué darle explicación de por qué lo estoy, No se puede entender que... No, es una forma de escribir, yo escribo mucho, yo llevo 40 años escribiendo en esto, y bueno, he puesto un par de razones, podía haber puesto por 17 razones. Pero no creo que haya ningún ni interés ni peyorativo ni nada por el estilo. Vamos a ver, si yo sé positivamente y basta de la lectura, que cualquiera lo podemos hacer, incluso señoría, la lectura de los artículos por usted publicados en el Pozuelo, sí, que tiene una especial, digamos, fijación o cariño hacia doña África Sánchez, porque es curiosamente el único concejal del consistorio de Pozuelo donde, bueno, pues ha vertido usted o ha sido Diana objeto de sus mayores críticas. Sobre todo vamos a relacionarnos, y eso incluso consta en los artículos que están aportados por la querella, en cuanto a sus méritos o deméritos para acceder al puesto de concejal. ¿Conoce usted de la preparación? ¿Ha cuestionado usted siempre su preparación? ¿O sabía o conocía incluso de las decisiones que ella tomaba? Pero es que, señorita, yo le tengo que decir a usted que yo puedo opinar lo que me dé la gana. Perfecto. Quiero decirle que yo no tengo por qué darle las explicaciones ahora de por qué un hecho de opinión. Yo no soy un informador, yo opino. Y si opino, puedo decir que no me gusta cómo está actuando o no la considero capacitada para el tema. Bien, pero lo que se está preguntando es si usted en esos artículos cuestionaba los méritos que pudiese tener o dejarse de tener la denunciante para acceder al cargo que ocupaba. Entonces, eso es un hecho o relativo a una opinión que usted ha manifestado. Entonces, puede usted contestar o no a la pregunta, como a cualquier otra. Es que no sé. Es que no tengo nada que decir. ¿No la basaba usted en conocimiento de su trabajo, de su labor? Yo sí, de su labor la basaba. Entonces, sí, lo que queremos que nos aclare, pues, no sé. ¿Sabía usted de su actuación? Pues sí, sabía como concejala de Cultura, no me gustaba lo que estaba haciendo en el Mira, por ejemplo, y entonces podía decir que no me gustaba lo que estaba haciendo su planificación de espectáculos en el Mira. Quiero decir que no sé, puedo criticarla. Pero usted no lo mencionaba en los artículos. Bueno, pero es una... no estaba de acuerdo con la programación o con las contrataciones. Yo le pregunto. Me he leído muchos artículos suyos, a lo mejor no. No, muchos no, sobre la señora Sánchez poco, ha leído usted muchos, sobre todo los concejales. Los que me afectaban, que eran los que afectaban a doña África Sánchez, del resto no, evidentemente. Pero eso digo que nos concrete si esto derivaba de que usted tenía conocimiento de la labor como concejal. Yo la labor como concejal sí tenía conocimiento y no me gustaba lo que estaba haciendo. Yo lo estoy explicando. No lo reflejaba en los artículos, no criticaba si había tenido alguna actuación determinada como concejal o no. Es que cuando se critica a un político se le puede criticar por su global, por toda su labor global como político o por cosas concretas. Bueno, las cosas concretas, don Anacleto, van referidas también a cómo usted ha manifestado, ha escrito, haya publicado en cómo había amasado doña África Sánchez. No, eso no lo he publicado. No he terminado. Bueno, es que está firmando una cosa que no es. ¿A su patrimonio? No, yo creo que no. ¿Cree que no? ¿Está seguro? Seguro. Segurísimo, vamos. ¿No ha hecho mención tampoco o ha relacionado a doña África Sánchez, ya mencionó incluso a su esposo? No. ¿Tampoco? Creo que no. María Antonio de la Peña Caballero. Vamos, por lo menos no lo recuerdo. Es que ni siquiera sé cómo se llama. ¿No le ha recordado incluso a doña África que incluso podía buscar trabajo en las empresas de las que su marido es administrador? No, señora, no lo he escrito yo tampoco. ¿No lo reconoce usted de haber publicado sus artículos? Simplemente, señoría, le podríamos recomendar que lea sus propios artículos. Sí, epitafio, yo no lo he escrito. Es que no lo he escrito. Escucha un momento. Si quiere hacer alguna pregunta letrada respecto de alguna afirmación concreta... Claro, es que yo le estoy preguntando sobre afirmaciones que yo tengo en la mano... Pero es que no lo he firmado yo ese artículo. Entonces tiene que decirnos... Es que no lo he firmado yo ese artículo. Me dice, letrada, me escucha. Me dice usted respecto de qué documento, qué párrafo o qué pasaje quiere preguntarle algo al denunciado. Es que yo no he escrito ese artículo, señoría. Pues espere a que le pregunten y ya nos lo contestan en ese caso. Vamos a ver, en la actualidad usted sigue trabajando como periodista para el diario de Pozuelo. Yo en este momento no.
Ya no publica artículos ni de ninguna clase. ¿Trabaja en otro medio? No, en este momento no trabajo en ningún. En este momento no. Ni periódico, ni no, radio, en este momento ni nada, no. a pesar de su amplia trayectoria profesional. Sí, pero ya me he prejubilado y ya no. Vale, en la actualidad, ¿usted qué ingresos percibe? La de la prejubilación. Yo soy era de Radio Nacional de España y sigo cobrando. Hombre, tengo que decirla. Usted no está obligado a contestar a ninguna pregunta, pues pero no no lo preguntan por curiosidad, sino de cara a fijar la cuota de la multa. Pero usted no está obligado a contestar. Yo estoy prejubilado en este momento y cobro mi prejubilación de Radio Nacional de España. Pues ninguna pregunta más, señoría. Bien, letrado, ¿tiene alguna pregunta? Sí, con la venia. En primer lugar, para que quede claro, por los últimos artículos a los que se refería la compañera, los artículos que no están firmados por usted, no los ha escrito alguno de ellos. Señor. Por lo tanto, de los que ha visto usted en los autos, que los estuvo usted comprobando conmigo, el único que usted reconoce es el que se titula La Perejil. La Perejil, lo único. Es el que está firmado por usted. El único. Bien, vamos a ver. Ese artículo, para poner las cosas en su contexto, habla usted de una galería de concejales. Creo que ha habido un equívoco. ¿La galería de concejales será un artículo o es que todos esos artículos forman parte? Todos esos artículos forman parte de... Cada semana hacía una crítica política de cada concejal. Escribía sobre el de tráfico, escribía sobre el de medio ambiente y escribía sobre el de limpieza o el de... Este era el escribía sobre que este correspondió a Doña África. Claro. Perfecto. Y también por leer entero los artículos, sobre la única expresión que considera injuriosa a la denunciante de su artículo, que es la de que el olvidable tuvo un par de razones de peso, usted que venía, antes de llegar a eso, ¿qué estaba hablando usted? ¿O estaba hablando de que era concejala de cultura, de tal, y que no? ¿Usted estaba poniendo en cuestión que no encontraba usted motivos políticos para su nombramiento, motivos académicos? Sí, claro. Sí, claro. Y por lo tanto, esa expresión se puede entender que algún motivo tendrá el alcalde que yo desconozco. Claro, es lo que he dicho. O sea, es una frase hecha, es una manera de decir que yo no sé por qué le han nombrado. Claro, así es. Y que habrá que preguntárselo al alcalde entonces por qué la nombró, cosa que usted desconoce. Perfecto. ¿En algún momento ha tenido usted intención de injuriar o de calumniar a la denunciante? En absoluto, en absoluto. ¿Su intención era de crítica política? Por supuesto, siempre crítica política, porque además, curiosamente, en Pozuelo no se hace crítica política, y bueno, pues me pareció interesante hacerla. Muy bien, pues ni más preguntas. Muy bien, pues señoría, ¿le podría hacer una última pregunta? A ver, pues diga cuál es la pregunta. Solamente una muy breve. En relación a las manifestaciones que estaba realizando ahora, preguntas de su letrado, usted sí ha publicado una frase comparándolo con tono jocoso, muy divertido, hacia un cuplé, la chica del 17. ¿Usted ha publicado la frase en relación, ¿de dónde saca África para tanto como destaca? Letrada, tiene que decirnos... No lo recuerdo. Artículo 14 de marzo de 2011, firmado por Capitán ¿Qué documento es? No está en este momento no está, pero se podría aportar, señoría. Es ante la negativa o el ampararse en una tribuna, evidentemente bajo un seudónimo para difamar. Contestar a esa pregunta. ¿Se va a proponer algún documento, algún testigo más? ¿Se puede sentar denunciado? Sí, y vamos a proponer como testigo al esposo de doña África Sánchez, don Antonio de la Peña, que también incluso sale relacionado en los artículos. Antonio de la Peña. Sí, ¿a qué fines? Pues que evidentemente también incluso a él se le hace mención en los artículos que se refieren a doña África Sánchez. Pues que en el de mi cliente no se le menciona, señoría. Bien, en todo caso, no guarda relación con los hechos, no se considera una prueba pertinente. Pues nada más, señoría. Bien, ¿por la parte denunciada? La documental. Bien, para conclusiones, informe la letrada de la parte denunciante. Pues muy brevemente vamos a intentar, señoría, en estas alegaciones, entendiendo que, de alguna manera, y vamos a incidir en la cuestión inicialmente planteada por esta letrado, cuando entendemos que sí se produce una vulneración a la tutela judicial efectiva, por cuanto evidentemente no comparecen, no han sido citados o no se han practicado las pertinentes diligencias de investigación en el trámite procesal de este procedimiento para que comparezcan todas las personas que habían sido citadas. Se interpone, como hemos señalado, una querella inicial contra el diario de Pozuelo, evidentemente, que es donde se publican esos artículos con contenido injurioso, vejatorio, bueno, pues, podría definir de muchas maneras, pero que efectivamente han atentado contra la dignidad y el honor, en este caso, doña África Sánchez. Solamente ha comparecido uno de ellos, desconocemos si es que los demás no han podido ser citados. Es curioso porque además, estando también como denunciado en la propia querella,
Coromedia, el diario de Pozuelo, pues curiosamente aquí no está su, no sé, por lo menos el que era en aquel momento el director del periódico, que posteriormente fue redactor jefe y que se encuentra fuera de esta sala, porque le hemos podido ver todos de que sí ha comparecido, pero no ha entrado en sala en calidad de denunciado como representante del diario de Pozuelo. Ciñéndonos y habiendo hecho la protesta oportuna y como muy bien nos ha dicho su señoría, esperaremos a que las actuaciones sean elevadas a la audiencia provincial para la sustanciación del recurso de apelación y subsidiariamente interpuesto contra la reforma que desestimaba la tipificación como falta de los hechos denunciados, y que confiamos y esperamos que sea así, evidentemente. Y tenemos que ceñir a lo que se nos ha dejado por parte del juzgado, que es a enjuiciar por una presunta falta de injurias y vejaciones contra el denunciado que comparece en el día de hoy. Entendemos, señoría, que al menos, evidentemente, y vamos a seguir en esa línea, aunque continuaremos en el procedimiento que iniciamos inicialmente, entendiendo que concurren los presupuestos y del tipo delictivo de calumnias e injurias, por la reiteración, por la manera en que se han difundido. Esto no se ha producido en un patio de vecinos o entre amigos, sino que se ha hecho difundiéndolo a través de un periódico de amplia repercusión, y que evidentemente, conforme al refrán y como se dice con la frase, difama que algo queda, como así queda constancia, y la prueba evidente es que después de una trayectoria política por parte de doña África Sánchez de varios años en el consistorio, que incluso en la última etapa era titular concejal de 3 concejalías, la de Relaciones Institucionales, la de la Mujer y la de Cultura, curiosamente la nueva alcaldesa, que ya hemos establecido la relación con el director del periódico, don Juan Adalid, tía y sobrino, evidentemente ya sale del consistorio, y que evidentemente entendemos que han concurrido una serie de circunstancias, cuáles son las manifestaciones vertidas por todos los colaboradores periodistas a los cuales se les denunció a través de la querella, que se pidió el auxilio judicial para que fueran identificados, que entendemos que ha habido un entorpecimiento, una obstrucción por parte de la edición del periódico para identificar a las personas denunciadas, y que solo hubo una persona que también identificaba concretamente el que era el director del diario de Pozuelo en esa fecha, que es don Anacleto Rodríguez Moyano, aunque él mismo, incluso como ha reconocido en un artículo, reconoció que el capitán Pozuelo, ese seudónimo, conocía a su propia identidad. Entendemos que ha habido una manera de entorpecer, de disuadir, para que no se investiguen, no se averigüen la veracidad, la naturaleza de los hechos denunciados en su momento, y que en su conjunto, evidentemente, señoría, por los motivos que hemos expuesto en cuanto a la difusión, a la manera de utilizarse, y que no van tan relacionados, e incluimos en este caso a don Anacleto Rodríguez, se trata de manifestaciones injuriosas, vejatorias, que atentan al honor. No basta, evidentemente, dentro de la labor periodística, cabe, y así tiene que ser asumible, en este caso por doña África, una labor crítica a su labor como concejal. Evidentemente no tiene por qué gustar a todo el mundo, no tiene por qué acertar siempre, y evidentemente ella era consciente de que podía ser susceptible de esas críticas, pero ya traspasamos, señoría, una línea personal, y por mucho que se empeñe don Anacleto Rodríguez y su letrado en insistir en hacer la pregunta de las 2 buenas razones por las cuales el alcalde decidió nombrarla concejal, evidentemente, señoría, todos sabemos a lo que nos estamos refiriendo, y hay muchas maneras de decir las cosas, y hay muchas maneras de injuriar, de vejar, de humillar y de atentar al honor. La relación y las manifestaciones, incluido el último artículo, que aunque evidentemente no está aportado porque es de los más recientes en cuanto al epitafio de África Sánchez, ya en este caso don Anacleto traspasa ya incluso no siendo ya concejal, ni porque ya no concurría a las elecciones municipales del pasado año, ya incluso desperdiga más no su crítica constructiva, sino ya sus ataques frontales y personales y vejatorios, que ya se extienden incluso a toda la familia. Evidentemente, señoría, entendemos que hay muchas maneras, y como él mismo ha relatado, de hacer unos artículos en plan jocoso, sí, señoría, divertido, etcétera. Pero evidentemente aquí ha habido unas consecuencias importantes que nos las ha manifestado doña África Sánchez, que han tenido una repercusión en su familia, en su trabajo, en su trayectoria política, e insistimos que todavía colean por una circunstancia, porque esto no ha quedado dicho en un foro determinado y ha pasado el tiempo. Es que al día de la fecha se puede acceder, señoría, al diario de Pozuelo, y aún permanecen colgados esos artículos, incluso los de el señor que firma con el seudónimo capitán Pozuelo. Evidentemente, señoría, entendemos que en consecuencia, y ciñéndonos a lo expresado o manifestado por el denunciado, entendemos que son constitutivos de una falta de injurias y vejaciones del artículo 620.2
entendiendo que debe de imponerse una multa de 20 días a razón, no nos ha manifestado los ingresos, no ha querido decirnos los ingresos, evidentemente, a efectos de cuantificación, pero entendemos que una persona con esa trayectoria literaria, articulista y de periodista en muchísimos medios, incluso en la radio, entendemos que debe de fijarse una cuota diaria de 18 euros. Nada más, señoría. Bien, en cuanto a la calificación, sería, ha dicho, injurias. Sí, como ¿qué acciones tiene que concretar respecto de una o subsidiariamente respecto de una u otra? En cuanto a las injurias, señoría, con los 20 días de multa a razón de la cuota que hemos expresado. Bien. ¿El letrado de la parte denunciada? Sí, con la venia, señoría, para interesar la libre absolución de mi representado y la imposición de las costas procesales a la parte demandante, como vamos a argumentar a continuación. En primer lugar, y por fijar una vez más, porque visto por el informe de mi ilustre compañera, pues se ve, hay que fijar otra vez cuál es el objeto del procedimiento, que es un artículo, que es el artículo firmado por mi representado y que es el documento número 8 de la querella. No es que ya se hable de otros artículos firmados por otras personas, es que la mitad del informe y en lo que se basaba el interés en la condena de mi representado se basa en artículos que ni siquiera son objetos del procedimiento y que no han sido aportados, ¿no? Incluso la propia denunciante ha reconocido que el artículo que le hizo daño y que le hizo quedar fuera, según dice ella, de las listas electorales fue un artículo del año 2011 que desconocemos, que ni siquiera sabemos cuál es el autor de ese artículo y que en cualquier caso está fuera del procedimiento. Vamos a centrarnos en el objeto del procedimiento porque estas son las normas procesales, porque estamos en un juicio. El documento número 8, la denunciante, después de buscar, ha encontrado solo una expresión que considera injuriosa, que es la de que el alcalde, que dice ella que el olvidable es el alcalde, y que tuvo un par de razones de peso como poco para nombrarla en su día concejala. Esto, en primer lugar, hay que verlo en su contexto. O sea, estamos ante un artículo al que ya se ha referido este juzgado en el auto de, creo que es de noviembre de 2010, en el que ya este juzgado en ese auto decía: estas expresiones no podrían ser constitutivas de infracción penal ninguna. Y Salva, después de declarar la prescripción de algunas, dice que mantiene abierto el procedimiento porque en algunos artículos, y menciona expresiones que no pertenecen a este artículo, en concreto pertenecen a un artículo firmado por un tal Jacobo de María, hay expresiones que como mucho podrían ser constitutivas de falta. Esas evidentemente pues tampoco se encontró allí ningún hecho, ¿no? Porque estamos, repito, ante un artículo totalmente inocuo. El artículo, si se lee vemos que es una crítica política. Es una crítica en la que él va mencionando cada uno de los cargos en el ayuntamiento de la denunciante: concejal de Cultura, concejal de Relaciones Institucionales y concejal de Protocolo. Y va explicando por qué, en opinión de mi representado, no es la persona adecuada para desempeñar esos cargos. Algo que en un Estado de Derecho, en democracia, a estas alturas, debe comprenderse. Más, podríamos decir que la presentación de esta querella, o incluso el mantenimiento de la acusación por este artículo contra mi representado, es la principal demostración de que, pues, a lo mejor precisamente no era la indicada, porque una persona que es nombrada para un cargo público, que aspira a ser concejal de un ayuntamiento y además de uno de los más importantes de España, como es el de Pozuelo de Alarcón, a estas alturas debería saber ya que un cargo público, sea lo que es objeto del procedimiento y la defensa de su cliente, pues debe estar sometido a la crítica de los medios de comunicación. Y eso es lo que ha hecho mi cliente. Una crítica ejerciendo el derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión y el derecho de opinión. Son derechos fundamentales que en este caso deben prevalecer, porque evidentemente no hay ningún otro derecho que se haya vulnerado que pueda ser ni siquiera de rango similar al de libertad de expresión y al derecho a información. Él habla simplemente de decisiones políticas, habla del centro Mira cultural, habla de una decisión que también critica, en la que impidió grabar un pleno por unos periodistas, habla de una serie de decisiones políticas con las que no está de acuerdo, y punto. Y luego llega la única expresión que ella considera atentatoria contra su honor, que es la del par de razones de peso. Yo no sé, a lo mejor este letrado es muy inocente, pero yo entiendo que hay que ser rebuscado para sacar la interpretación que se le saca de contrario a esta expresión. Hay que ser muy rebuscado, salvo que me haya perdido algo. Pero salvo que yo me haya perdido algo o me falten datos que no se publican ahí, otros datos de que hayan ocurrido cosas que sí pudieran ser injuriosas o tal, que no se publica aquí, no parece que hayan ocurrido, pero salvo que me falten datos a mí, esa es una expresión, sobre todo viendo el párrafo entero. ¿Qué le está diciendo? Pues
pues tiene estudios de secretariado internacional y marketing, que no sé si eso es suficiente bagaje, va diciendo no es suficiente. Y de verdad, pues seguro que tuvo alguna razón de peso. Pues alguna razón tendría, efectivamente, y eso es lo que ha dicho. Es una frase hecha que evidentemente no es atentatoria, y ya lo dijo este juzgado, repito, en el auto de noviembre de 2010. Y por último, en cuanto a las consecuencias y estos daños que se le han ocurrido, ella misma ha reconocido que el artículo que le ha causado daño, etcétera, es un artículo que ni está escrito por mi cliente, ni mucho menos ha sido objeto del procedimiento, y por lo tanto tampoco puede valorarse. En definitiva, estamos, señoría, en democracia, donde existe el derecho a la información, eso debe comprenderse, y lo que se pretende, y esto lo digo a los efectos de las costas, lo que se pretende es impedir a un medio de comunicación criticar un nombramiento político. Y por eso se querella contra personas de un medio de comunicación pequeño. Un medio de comunicación al que se puede amedrentar mediante querellas, que es lo que esta parte entiende, y por eso interesamos que procede la imposición de costas por la mala fe, porque estamos convencidos de que este artículo publicado en un medio nacional, en un medio importante, en un medio con ánimo de lucro, probablemente no sé, con unos grandes servicios jurídicos, etcétera, seguro que no se habría interpuesto esta querella porque es temeraria. Efectivamente, estamos ante una querella temeraria, una querella que solo pretende amedrentar a un medio de comunicación, y por lo tanto no solo procede que es evidente la libre absolución, sino que incluso procede la imposición de costas a la parte querellante, nada más. Bien. El denunciado Anacleto, ¿quiere añadir algo? Bien, visto para la sentencia. Creo que sí tienes que... Se firma aquí el acta, ¿no? No hace falta que firme, no.